Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como todos los días. Estamos concluyendo, queridos amigos, hoy por una parte el mes ya de febrero. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10. Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas. Y así continúa la palabra del Señor. En esta partecita, queridos amigos, más dice y habla del corazón humano. Qué tortuoso que es el camino o el corazón, como vamos tramando allá pues en la del corazón humano. Va eva ñandela ñamboja sabe ñanda petumune. Va eva la ya usea en síntesis. Va eva la ya poja. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La palabra de Dios. Impresionante. Estamos hablando con Jeremías. 615 antes de Cristo. 615. O sea que 2600 años atrás ya ahí va estas profecías. Y mira un poco, está diciendo de nuestro corazón. Y nosotros lo estamos viviendo hoy, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra política. Qué tortuoso que es el corazón del hombre. Después de 2600 años que Jeremías ha predicado esto, todavía no podemos cambiar. Seguimos con lo mismo. Maldito el hombre que confía, por lo tanto, en el hombre. Ese es el problema, porque confiamos y simplemente nos quedamos en el pensamiento, en el corazón del hombre. Y sin embargo, no buscamos a Dios. Maldito el hombre que confía y busca el apoyo en la carne, es decir, las cosas del mundo, el dinero, el poder, el placer. Mientras su corazón se aparta del Señor. Queridos amigos, tiempo de conversión, queridos amigos, tiempo de Cuaresma. Hoy concluimos con este jueves 29 de febrero, nuestro mes, segundo mes de este año 2024. Que todos estemos mejor, que todos verdaderamente hagamos un camino de verdadera conversión al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.